Recordamos que estamos en Meridiano Agropecuario TV y estamos dialogando con la señora Mercedes, que nos ha sorprendido por el hecho de que es veterinaria y no lo sabíamos. Habíamos conversado con ella, pero no nos habíamos dado cuenta. Doña Mercedes, ¿cuál es el siguiente paso de ustedes? Porque usted está en una situación donde está haciendo una ganadería absoluta, donde todo lo que se produce allí es utilizado. ¿Usted está dispuesta a compartir esos conocimientos con otros ganaderos, con otros acuicultores, con otros productores avícolas? Claro que sí, porque además es la propia experiencia la que te va enseñando, y el compartir esas experiencias nos fortalece mucho unos a otros, porque además eso no sale en los libros, eso es el libro de cada cual. Claro. Sí, por supuesto que sí. De hecho lo hacemos muchas reuniones del sector agropecuario, hemos hecho en los gobiernos anteriores, Codopesca, hay una asociación dominicana de acuicultores, ADOA. A veces organizamos allí algunas actividades que les interesa y que unas veces se hacen en una finca, otras en otra. También a veces vienen algunos productores a pedir una información en esto, otra información, otra... Y así es muy difícil manejar la cosa, entonces a veces se organiza una charla general en tal cosa y a los 6 o 7 productores que están interesados porque nos han llamado con ese tema, pues mi hermano lo reúne y según de que sea el tema, pues él da la charla, o la doy yo, o la da el otro hermano. Pero nos interesa muchísimo, cuantos más acuicultores seamos, el país tiene mucho potencial para ese tema. Hay mercados interesantísimos ahí enfrente, que están importando desde lejísimos, cuando le podríamos estar facilitando. Y sobre todo hay una alta demanda de pescado en República Dominicana. La gente es muy conocedora de la calidad de esa proteína, de la necesidad de incorporarla en su dieta, y aunque por ahora se come más pica pica y bacalao y tal, es más por el miedo cultural al tema de la intoxicación por el pescado, la ciguatera, pero en general porque el pescado necesita una conservación, una cadena de frío importante, y a veces, pues si no se conserva bien, puede producir algún tipo de alteración y la gente le tiene miedo al pescado fresco. Sin embargo, el pescado que se produce en este país es de la mayor calidad. Como encargada del programa de investigación en acuicultura, conocí todas las empresas y las que se están implementando ahora, y les puedo garantizar que se hace con bastante rigor y con mucha calidad, pero se necesita el acompañamiento técnico. Y hasta que eso no se dé, el país no va a hacer boom en ese sentido. Una pregunta. El turismo, la hotelería, ¿consumen este tipo de productos? Sobre todo cuando es fresco, sí. Cuando es fresco. Sí, lo consume tanto el camarón, el conejo también. Sí, porque ustedes tienen conejo también. Sí, porque como españoles nos gustaba para los niños y para ir rompiendo un poco el patrón cultural de que el conejo sea un ratón El conejo es algo sanísimo, buenísimo, y la proteína de carne de conejo es también de las más recomendadas. Es un proyecto que hay que estimular también. El incremento de la producción de carne de conejo es muy importante. Y muy rápida, sobre todo. Bueno, se multiplican como conejos. Para necesidades de consumo de carne en pequeñas comunidades con población muy vulnerable, sería ideal. Volviendo al tema del turismo, yo creo que los hoteles generalmente ocupan mucho langostino, ese tipo de cosas. Por lo tanto, ustedes tienen que haber sufrido mucho este tema de la pandemia. Pues sí. Con los hoteles cerrados y ahora a medio vapor trabajando, ¿no? Ahí hay una situación importante, y es que la mayoría de los hoteles del país trae sus productos de fuera, porque no le podemos garantizar, no hay una producción nacional suficiente para garantizar la inclusión de este producto, pescado o camarón, en su menú, y tú poderle garantizar el abastecimiento durante todo el año. Por tanto, no cogen ese riesgo
y la mayoría compran fuera. Si tuviéramos a lo interno del país, a lo mejor una cadena, una asociación seria, un cuarto frío, donde todos pudiéramos producir y vender conjuntamente, porque ahora mismo cada productor es productor, intermediario, técnico, vendedor, promotor, veterinario, todo. Y una persona no puede hacer todo. El productor tiene que producir, el técnico tiene que asesorarle, el intermediario o el promotor de hostelería, y la asociación te tiene que amparar un poco todo. Hace años que desde ADOA veníamos trabajando en, vamos a homogeneizar precios, vamos a buscar un sello de calidad, queremos que nos inspeccionen, queremos recibir visitas de los médicos veterinarios capacitados en esto y que nos evalúen y que pongan un sello de calidad que permita comparar y competir con los productos que vienen de fuera y que no tienen ese sello de calidad, y que nosotros mismos nos permitan exportar hacia afuera y dar razón al mundo de la calidad con la que se está produciendo. En el área de Centroamérica y el Caribe, ¿quién es la competencia de nosotros? ¿Quiénes son los más grandes productores? Todo lo que produzcamos es asumible, no hay competencia, pero países como Costa Rica, El Salvador, Honduras, ahora mismo uno de sus principales productos generadores de divisas, Producto Interno Bruto, es la acuicultura, y hace 15 años no tenía ningún, era artesanal. O sea, es darle la vuelta al chip, entender la ventaja comparativa, porque estratégicamente, geográficamente estamos en un sitio muy interesante, y ahí todo lo que produzca, primero para el mercado local que está importando. La República Dominicana importa pescado, importa camarón, importa ornamentales incluso. Y si además de abastecer ese mercado podemos abastecer la demanda externa, que creo que a medio plazo se podría, me parece creo que es un sector muy interesante para la generación de divisas. Para redondear un poco las ideas de toda esta cosa que para mí es absolutamente nueva, no sé, ¿cómo se podría medir? No sé, por la superficie de un tanque, no sé, el volumen. ¿Cuántas toneladas de pescado vivo salen de un tanque? ¿Cómo se puede calcular? ¿Qué es lo que da un tanque? Depende muchísimo. Pero más o menos. Es que depende, porque ese animal, igual que nosotros respiramos oxígeno del aire, ellos lo respiran del agua. En la medida en que intensifique, por ejemplo, la cantidad de oxígeno del agua, la renovación del agua, me refiero a eliminar los nitritos y la amonía que el mismo metabolismo animal produce. En la medida en que alimentes con la calidad en cuanto a proteína, según la fase de desarrollo, pues el animal va a requerir un 40% de proteína, o un 30% o un 25%. Si alimentas en la cantidad y calidad que el animal necesita, tú puedes llegar a producir. Le hablo de algo muy intensivo que no estamos en capacidad de reproducir aquí en República Dominicana, pero puedes llegar a producir 40, 50, 100 kilos, no libras, kilos de alimento vivo por metro cúbico de agua. 100. Eso ya, desde mi punto de vista, es muy salvaje y orgánicamente no se puede hacer. Es muy difícil, hay que meter, pero se podría llegar a hacer a niveles intensivos. En Estados Unidos se produce así. Nosotros no estamos ni mucho menos en esa capacidad. Nuestros estanques de engorde son además semi-extensivos, o sea, aprovechamos todo el alimento natural, fertilizamos orgánicamente también los estanques, porque hay una fase de estos animales del crecimiento hasta los 100 gramos más o menos de peso vivo del animal, consume mucho plancton, los que estamos utilizando. Producimos plancton, o sea, producimos alimento vivo para que ellos coman, pero esto no es una producción muy intensiva, es una producción media. Que ¿Qué producción tienen ustedes allá? Que podríamos decir, producimos 10 quintales por semana, 100 quintales. Bueno, como tampoco hay una salida constante, porque es otro tema, el del mercado, ¿no? La venta a restaurantes a supermercados y a hoteles ya la hemos ido abandonando un poco, porque tienes que ser muy grande y muy estable, porque tú vendes, pero te pagan 5 meses después. Sí. Y los animales comen todos los días y no podemos llevar ese ritmo. Entonces, por ahora solo vendemos a restaurantes que directamente conocen nuestro producto y nos lo reclaman,
o algún intermediario que es el que lo lleva para Punta Cana o para esa zona, pero no nos arreglamos. Pero volviendo atrás con el rendimiento, yo estaba sacando una cuenta, un tanque de 20 metros por 20 y por 20, así para hacer una medida. Depende, como le digo, si producimos en pileta dentro del laboratorio, donde puede manejar las condiciones de cultivo con más intensidad, o en estanque de tierra. Nosotros tenemos alrededor de 20 estanques, son unas 9, como unas 6 hectáreas en producción. Pero ya le digo, en producción semi-extensiva. Entonces, por ejemplo, ahora para Semana Santa, pues creo que han salido, que esa parte la lleva más mi hermano Paco, creo que han salido 30 quintales, 30, 40 quintales, pero de varios estanques que teníamos en engorde. Ah. O sea, vivir exclusivamente del engorde del animal, si tuviéramos una estabilidad en la demanda anual, te permitiría hacer ciclos orientados a esa demanda. Por ahora no podemos organizarnos así. La nutrición de este tipo de animalitos, ¿por qué tiene que traerse el alimento importado? Porque no hemos encontrado producción competitiva en el país. Antes no la había directamente, no se producía. El alimento de pescado necesita una alta cantidad de proteína, sobre todo de proteína de origen animal. Sí. Y no encontrábamos ese tipo de alimento con un 40%. También se presentan distintos tipos de peletizado, que es la presentación para ser consumido. Tiene que ser consumido acorde al tamaño de la boca del animal, o sea, un extrusado, peletizado, flotante en los primeros ciclos, luego va cambiando según también el tipo de animal. Yo creo que es una de las características importantes, tiene que flotar. Depende de la especie que cultive. La tilapia, por ejemplo, que se da a cualquier altura del espejo de agua, es mejor alimento flotante, porque tú la ves, cuando echas el alimento, ves al animal que viene a comer, ves en cuánto tiempo se consume el alimento y es una buena forma de orientarte en la cantidad, porque tú alimentas en base a la biomasa que tienes en el estanque. Hay que monitorear y ir calculando. Hay otras especies que son más de profundidad, entonces no quieren alimento flotante, quieren un alimento que rápidamente baje a fondo, como el camarón, como la carpa, o a veces combinas en el mismo estanque animales que viven a distintas alturas, aprovechan distintos nichos del espejo del agua, de la profundidad del agua, entonces alimenta a ambos. Echas algo de alimento normal, no tiene que ser flotante, que va para abajo, y en paralelo echas flotante para que la tilapia, por ejemplo, se quede arriba y consuma el suyo y no se vaya a comerse el de los otros animales que requieren que le llegue más abajo. ¿El alimento de los salmones es parecido al alimento que ustedes usan? Sí, es alimento, depende también de la fase de crecimiento. Sí, pero hay una similitud. Sí. Antes de que el tiempo nos tome, tengo la última pregunta, que me ha encantado este tema, pero si le quisiéramos pedir algo a las autoridades, mandarle un mensaje de lo que necesita el sector o lo que necesitan ustedes, facilidades, ¿qué le pediría a las autoridades que están relacionadas con esto? Pues realmente entender que es un sector con muchas particularidades, que tiene un potencial tremendo para el desarrollo del país, a todos los niveles, también para la mano de obra del país, pero que hay que facilitar algunas ayudas, tanto para la importación, porque los pequeños no pueden importar, no podemos, yo me considero todavía también pequeña. También que el país entienda el beneficio del consumo de este tipo de productos en la dieta, tanto de niños como de mayores, y promueva el consumo de pescado, por ejemplo, a través de los comedores escolares, que este año han estado bastante más cerrados, más controlados, pero sería un alimento interesante, y en casi todas las regiones del país ya hay experiencias de acuicultura, y quizá los niños, empezando por educarse en este tipo de consumo, cambia a futuro un poco la forma. Y luego, pues, tratar de facilitar también el control de la calidad y el tema de los precios. Necesitamos apoyo, por lo menos para que se conozca el sector como con incentivos, porque ahora mismo el que se acerca ve, no hay técnico, hay que importarlo.
robo, impunidad, muchísima tarea administrativa, mejor me meto en otra cosa. Y sería una pena porque, aunque yo soy extranjera, residente en Dominicana desde hace 30 años, con familia ya dominicana, creo que muchos dominicanos podrían estar dedicando sus tierras. Hay muchas tierras salinosódicas, toda la zona sur, Neiva, hay muchas partes en el país donde esta sería una alternativa muy genuinamente dominicana. Tengo entendido que ahora se está apoyando un poco el sector desde el gobierno, se están facilitando algunos recursos y la asociatividad y demás. Ojalá siga fortaleciéndose un poco, porque si no, al final pues van a llegar grandes compañías extranjeras a montar su empresa y se quedará en un elemento de gestión y generación de recursos que no tiene nada de malo que sean extranjeras, pero que pudiendo ser dominicanos pues sería... Bueno, muchísimas gracias, doña Mercedes. Realmente nos sentimos muy a gusto con su presencia. Muchas gracias. Porque usted ha dicho muchas cosas interesantes aquí. Pero el tiempo Voilà. se nos ha ido. Y estuvieron con ustedes Cerro Ibarra, William Pichardo. Muchísimas gracias, doña Mercedes. Están invitados cuando quieran y el próximo programa lo podemos hacer allí. Claro, como no. Muchas gracias. Gracias. A ustedes.